El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Sí será así. No, es que me estoy preparando para el tema de hoy. Estoy buscando como la mejor posición, porque hoy vamos a hablar en paso a paso, dándole la bienvenida a todos nuestros televidentes sobre la anestesia epidural. Epidural o raquidia es lo mismo, es igual. ¿Anestesia? Finalmente es anestesia, pero se usa la misma en parto vaginal, en cesárea. Me llama mucho la atención como la paradoja que hay, porque es una anestesia que la mujer tiene que aceptar dándole la espalda, ¿cierto? Literalmente, porque tiene que sentar ahí. Pero hay una cantidad de mitos impresionantes sobre el tema, miedos de las mujeres, miedos de la pareja, de nosotros como hombres. Esa es una de las cosas que yo pensé en su momento, que qué bueno poder ayudar ahí. Yo para eso he sido como guapito, para las inyecciones. Sé que hay otros hombres, otros papás que dejarían perfectamente que la mujer reciba 2 o 3 anestesias de esas, pero un tema con muchas preguntas por resolver y muchos mitos. Con muchas preguntas, muchos mitos, y buenas tardes para todos. Y pese a que, por ejemplo, yo en mi caso he pasado ya 2 veces por este proceso, sí, total ignorancia al respecto, ¿sí? Uno no termina de aclarar las dudas hasta que no se lo hacen tan evidente. Por eso llega este programa dedicado a esa anestesia que se usa para el momento del parto. ¿Te tocaron 2 epidurales? Cesáreas, sí, ya no sé si se llama epidural o ya no sé, estoy confundida. ¿Y te dolió? No. ¿Te sirvió? Sí, mucho. A mí me fue muy bien. Pues ¿Lo agradeces? Con la anestesia no tuve ningún problema. Sí, lo agradezco, sobre todo con el segundo parto. Sí. En el primero no tuve contracciones, pero en el segundo sí, yo dije, no, esto es la gloria. Pero pues hay otras mujeres que deciden hacerlo sin anestesia, berracas, todas. Muchos mitos, si la anestesia tiene efectos sobre el bebé, si prolonga el parto, si impide tener una experiencia vívida del parto, y es lo que queremos justamente aclarar hoy. Experiencias, todas las de ustedes, mamás, bienvenidas sean, pues todas hemos pasado por ahí. Como le digo, a mí me fue muy bien. Recuerdo que fue muy incómoda esa posición, pues la barriga ya no deja, además las contracciones duelen mucho. Yo en ese momento tenía una contracción, entonces no sabía que me dolía más, y por delante, por detrás, entonces, bueno, pero no, el chuzón como tal, yo creo que frente al dolor, solo ese es el mito del dolor, pero de ahí para allá, de todas las implicaciones, efectos secundarios que eso pueda tener, todos los del mundo. Así que bienvenidos a Paso, llegaron donde era para que aclaremos entre todos dudas con respecto a la anestesia epidural, raquidia, ya pues quedamos. Importante entonces que empiecen de una vez a marcar al 268-6033 para resolver esas inquietudes o para que nos cuenten cómo les fue a ustedes con esta anestesia. Ahorita que usted estaba hablando, cuando empezó a saludar, que pude ver allí la pantalla, vi que salió un letrerito de closed caption, doble C, no es la cédula, para este caso. ¿Sí? Es el closed caption que tenemos en Telemedellín como una nueva estrategia, como una nueva herramienta para ustedes, nuestros televidentes, lo pueden activar desde el control. Todavía no todos los programas lo tienen, somos unos de los privilegiados en usar esta herramienta, así que si la necesitan, si les sirve, si les gusta, activar el closed caption ahí desde su control, porque este programa lo tiene. El closed caption son esos letreritos que salen abajo, subtítulos. El closed caption es lo que quisieran las mujeres en el momento en que le están aplicando la epidural, que quieren es que les salgan letreros porque nadie puede hablar, ¿cierto? Exactamente. Que les salgan letreros mejor. Entonces, pues si usted lo requiere, ahí está disponible para Paso a Paso. Vale, qué bueno. Redes sociales, de una vez invitados a que participen. Ayer mucha participación en el programa de homeschooling, educación en casa. Compromiso, ya le dije a Alejo, que es quien nos ayuda con las redes, para que monte la plataforma de la que se habló aquí. Muchos papás tienen dudas, quieren entrar a conocer, a curiosear. Entonces, hoy en la tarde seguramente ya estará la plataforma ahí recomendada para que ingresen y la cacharreen.
Muchas también. grandecitas, pequeñitas también. nos han Muchas enviado. grandecitas, pequeñitas han llegado, pues no tantas como quisiéramos, pero mejor para ellos porque van a tener más posibilidades de ganar 4 boletas para amar, criar y amamantar la conferencia de Carlos González. Las entregaremos el viernes, o sea, se pueden inscribir hasta el jueves, diría yo, para que no pongamos en aprietos a la gente el viernes por la mañana corriendo entre quienes se inscribieran. Entonces, adelante, bienvenidos todos, todos caben, grandecitas, pequeñitas, esas frases memorables de los niños. Hoy a lo largo del programa tenemos una para que tengan un ejemplo de cuáles son, porque Leo y yo ya agotamos las de nuestros hijos. Estoy haciendo una nueva recolección, sí. Nueva lista. Todos contamos los embarazos desde distintos puntos de vista, desde el papá, el de la mamá, el de los abuelos, pero nunca hemos escuchado al bebé contando su propio embarazo, ¿o sí? ¿Lo has oído? No. ¿Lo vemos? Lo vemos. Este es el video con el que abrimos hoy Paso a Paso. Bienvenidos todos. Hi, Mommy. This was our first date together, but you didn't know I was there yet. I really wanted to surprise you. Surprise! I was so small, but your big, big heart made me grow and grow and grow. Is that bacon? I'm so hungry, Mom. Bacon, 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 bacon. I want to eat all the bacon in the world. Oops. Morning, Sickie. Sorry, Mom. Hope you feel better. It's okay. You are still the prettiest. Oh, Mommy, look at me grow. Look at this, Mom. Close open. Cool. Growing with you is so much fun, Mom. I love our stretchy date and our yum yum date. Happy rain! But I think I just want a nappy date for now. I hope the rest of me grows soon, so I can hug you and I can kiss you. For now, I'll just have to dream about it. I love you, Mom. I love you from our very first date together. And I just love you more and more and more. Hi, Mommy. It's our 20th date together. And today, we're on a doctor's date. Hi, Mrs. Reyes. Can you see me, Mom? What's that? It's a girl. I'm a girl. I love growing, Mommy. Oh no, I'm sorry your pants don't fit anymore. Your shoes too. Don't worry. One day, I'm going to give you the biggest hug. For now, I hope you can feel this. I want you to know I love growing with you. You've given me a happy pool and the prettiest eyes too. I love being your little girl, Mommy. I promise, no matter how big I get, I will always be your baby. Hi, Mommy. It's our bajillion, zillion date together. And today, we're on a picnic date. Whee! Ooh, look at these things I've grown. Look at what I can do. Oh. Oops, sorry, Mom. It's getting really tight in here. I've had the best time with you, Mommy, but I think I'm ready to come out. I might not remember all our days together, but I want you to know you did a really good job. Thanks for sharing your ice cream and reading to me and letting me listen to your la-la-las. For giving up the bad things you like and giving me the good things I need. Thank you for my eyes, my ears, and my nose. Thank you for my hands, my feet, and toes. Thank you for my heart. And most of all, Mom, thank you for your love. I love you, Mommy, and I can't wait to meet you.
La versión de la vida contada por el bebé pone cara de ternura. Mónica, tan bella. Siempre, y es la cara que ponen muchas mamás en este momento. Muy mientras ven bonito. paso a paso. Muy bonito, hermosa la versión Sí. del bebé, del vientre, de lo que se vive durante el embarazo. Me quedó faltando una opinión del bebé, y es qué siente Cuando el ya bebé está. cuando llega la inyección epidural, la anestesia epidural. Pero esas preguntas las vamos a resolver aquí con nuestros invitados de la vida real y con nuestro experto. Nos vamos de una vez con... Pero la vida antes real. Nos falta tengo una un mención servicio importante. social, sí, porque a Telemedellín vuelve nuestra tele a domicilio. Ah, qué maravilla. Este programa que va hasta sus casas para que ustedes cuenten la historia. No tienen solamente que hacer el pedido se hace en la línea 320-4411 para que cuenten historias, no denuncias, sino que nos cuenten historias chéveres de su barrio, de lo que pasa en su familia, lo que pasa en su comunidad. Hasta allá va la tele a domicilio, graba su historia y pues se convierte en un programa de televisión. 320-4411, nuestra tele a domicilio que vuelve a Telemedellín, la tele a domicilio. Muy bien, maravilloso. Echa la mención, vámonos. Echa la mención, vamos de una vez, en paso a paso, con esto que se llama la vida real. Nunca habíamos tenido una invitada tan ansiosa como María Clara, que está que se habla. María, bienvenida, y su mamá Jennifer García, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenidas, gracias por Gracias. venir a paso a contarnos hoy su historia en la vida real. Listo, súper. ¿Cómo fue el parto de María Clara? ¿Qué pasó? Un poco la experiencia. Bueno, mi parto no fue tan, no los puedo recordar también como los tuyos, Sí. porque en realidad se presentaron muchas dificultades, ya que tuve que tener a María Clara por una cesárea de emergencia, porque tuve un inicio de preeclampsia. Entonces, para las mamás que tenemos que tener a nuestros bebés por estas urgencias, no es tan fácil el parto como para las otras, porque la tensión la tenía muy alta, porque aparte se complicaron otro montón de exámenes por la retención de líquidos. Y una de mis pesadillas del parto fue la epidural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya te habías imaginado algo de lo que podría pasar con ello? ¿O por qué la esperabas así? ¿Al cuánto Inicialmente todo el mundo le dice a uno, es lo peor. tiempo? Sí. Las otras mamás, no, la epidural es lo que más duele. Y yo, pero también decían, duele, pero es lo único que te va a parar el dolor de las contracciones. Y yo, bueno, no, la estoy esperando. En el momento que empezaron las contracciones, dije, voy a esperarla. Es decir, fue un parto de emergencia, pero ya había contracciones, estaba Ya todo el habían, proceso de fue un parto. parto, pues fue inducido, Ah, pero ok. ellos querían que yo la tuviera por parto natural. Entonces iniciamos a hacer un trabajo de parto normal. Ellos querían es quiénes y tú qué querías. Yo, cuando quedé en embarazo, siempre mi mentalidad fue, quiero tener a María Clara por parto natural. Pero ya viendo todas las dificultades de la tensión muy alta, obviamente uno empieza a pensar, uno y la familia y todos los que están con uno, en la salud de uno y en la salud del bebé. Empezamos, mi doctora, la que me trató durante todo el embarazo, dijo, tiene que nacer hoy, es una cesárea de emergencia, o sea, ya vámonos para quirófano. Pero por dificultades pues ajenas, no pudo ser directamente con ella y me tuve que ir por urgencias a otra clínica, diferente a la que me habían tratado todo el embarazo. Y María Clara no nació pues como todo lo que teníamos planeado para que fuera un parto respetado, sino que todo fue totalmente diferente, todo fue un caos. Entonces llegamos pues a esta clínica, me empezaron a hacer exámenes, 1 millón de exámenes que ya incluso tenía, pero ellos tenían que comprobar pues que sí era verídico lo que había en los otros exámenes. Y empezamos un trabajo de parto para un parto normal, teniendo aún la orden de que tenía que ser por cesárea, y duré 26 horas de trabajo de parto, que han sido 26 horas. Han sido las 26 horas más largas de mi vida. No, completamente. Entonces, ya yo, cuando llegó la hora de la famosa epidural, Sí. llegamos con... Llega la doctora, me chuza 15 veces más o menos, el anestesiólogo. Me dijo, ya lo sientes, yo no sabía si sentía o no.
Yo era, sí, ya no más, ya no siento nada, pero realmente no. Yo veía todas las otras mamás del frente, porque era un salón con varias mamás, que ya terminaban como sus dolores y se quedaban dormidas, y yo era, no, ¿a qué hora se va a acabar esto? Ya que se termine, y ya ahí empezó Cristo a padecer, como dicen las abuelitas. Fueron 26 horas que me ponían a cada rato, no sé cómo se llama, ahorita el experto nos contará, lo que le ponen a uno como para que otra vez le funcione la famosa epidural, pero no. Un refuercito. Un refuercito. Finalmente María Clara nace con la raquidia, no me funcionó la epidural y ya otra vez la raquidia 15 chuzonazos más para que me pudiera funcionar, porque no sabíamos, porque no, pues casi que me toca sin anestesia. Pero finalmente hizo efecto. O sea, Finalmente la raquidia, a las 26 horas, un minuto, hizo efecto, finalmente. Bueno, pero usted ya vio a María Clara, ¿no? Tiene estos dados aquí, y coge solamente los más grandes, hasta que carga el mío. Tan linda. Dichosa. Ven, María, ven. Aprovechemos mientras tanto para recibir una llamada al 268-6033. Nos llama Lady, mamá de Celeste. Lady, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Lady. ¿Qué edad tiene Celeste, Lady? Tiene 15 mesecitos. 15 meses. Bueno, y cuéntanos. Bueno, yo quería ¿Experiencia o contar mi pregunta con el tema de hoy? Bueno, primero que todo los quiero felicitar por el programa, los veo desde el primer capítulo. Muchas gracias. Eso. Y quería contar por la experiencia que tuve yo con la epidural. La verdad, pues estoy impresionada con lo que cuenta la invitada que está ahí, porque la verdad a mí me fue pues muy bien. Sí. Yo fui diabética gestacional, entonces me tuvieron que inducir el parto a las 39 semanas. A mi bebé, pues hice todo el trabajo de parto normal, me pusieron la epidural, dilaté hasta 9 y ahí me pasmé. Entonces ya después me tuvieron que pasar para cesárea y me tuvieron que poner nuevamente la epidural, porque ya como llevaba tantas horas de trabajo de parto, ya pues el que me iba a hacer la cirugía decidió que tenía que volverme a chuzar en la espalda. La verdad la experiencia, pues sí es un poco doloroso y esa presión en la columna es un poco fastidiosa. Sí. Pero es de mucha ayuda. Pues yo la verdad no sé cómo hay mamás que son capaces de quedarse sin nada. Ni Yo de eso. tampoco. Pero en mi caso, pues por tantas horas de parto, fueron 18 horas de trabajo de parto. Y ya en el momento pues que nació Celeste y eso, por tanta anestesia y tantos refuerzos que me habían puesto para evitarme pues las contracciones, ya en el momento que tuve la cesárea ya estaba prácticamente casi dormida. Entonces ya la bebé nació, todo, pero el dolor y la presión en la espalda, eso es una cosa indescriptible, eso, y preciso como decía Mónica ahorita, en el momento en que le van a poner a uno la inyección y uno no se puede mover ni nada, empiezan las contracciones. Sí, eso es la idea. Entonces uno no sabe si pensar en las contracciones o pensar en la presión que va a sentir en la espalda. Ni cómo sentarse, ni cómo Aló. actuar en ese momento. Lady, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes por el programa tan chévere. Esperamos que sigas ahí en sintonía con Celeste, pero es que no, ¿cómo es? 16 horas, 26, 18. Uno después de tantas horas de sentado ya, ¿para qué man? Ya te tiene uno todo dormido, pues. ¿Ah? Bueno, es duro, pero finalmente entonces funcionó. Finalmente funcionó, obviamente pues en una cesárea es una salvación la anestesia, obviamente. No, pues ahí sí es una... Es obligatorio. Exactamente, una necesidad. Y bueno, no, y finalmente acá está María Clara sana y salva. Que ¿Te es lo más demoraste mucho importante. para recuperar? ¿Sentiste algo con los efectos de la anestesia? Mi recuperación fue también muy larga, porque duré 15 días más hospitalizada, porque se me hizo un trombo en la cesárea. Sin embargo, pues con la anestesia salí de sala de parto y ahí lo meten a uno como en unas cobijas térmicas para recuperarse. El bebé entra en incubadora y ya yo más o menos me demoré 6 horas para que me entregara nuevamente, para poder tener a mi bebé en mis brazos, pues realmente, porque pues fue como el tiempo de recuperación de la anestesia. ¿Queremos hermanos? Sí. Pese a eso. A pesar Sí. de todo, y mi esposo me dice, pues, ¿cómo se te ocurre pensar en hermanitos? ¿Te quieres morir? Pero yo digo, no, todos los partos no son iguales. Exacto, sabes, puede que te vaya mucho mejor. Y esta vez vamos a estar más preparados, todo va a estar más...
A mí no me fue tan mal, pero digamos tuve una mala experiencia con la primera cesárea, aún así me le medí al segundo y sí, no fueron iguales. ¿Y vamos por el tercero? No, claro. Ahí nos quedamos. Vamos a hacer una pausa. Ustedes muchas gracias por contarnos la experiencia. Habrá otras más agradables que esta, no a todas les pasa así. Es un caso, digamos, podría decir yo, extraordinario. Ojalá sea así, nos lo confirmará el experto. No creo que sea el común denominador, pero pasa, y eso es lo que queremos aclarar aquí. ¿Por qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace que ocurra? Y solucionaremos todas las dudas después de estos mensajes. Antes, una de esas grandes citas que han empezado a llegar a propósito de las boletas de Carlos González. Esta llegó anónima, nos quedamos sin saber quién la envió ni qué edad tiene, pero muy bonita. Aquí está, la compartimos, ojalá la mamá lo esté viendo. Una de nuestras grandes citas pequeñitas, dice, mi niño cogió una cinta y me dice, mami, mira, cogí una cinta agresiva, por decir cinta adhesiva, pero tiene toda la razón, nada más agresivo que pégese una cinta. Encontrar por dónde se despega. Pégese un pedacito de cinta adhesiva en una ceja y verán lo agresiva que es. Esa es una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Ya Todavía volvemos. pueden enviarlas paso a paso @telemedellin.tv. Entre quienes la envíen haremos el sorteo de 4 boletas para amar, criar y amamantar. Ya volvemos. Violeta y Matías con unas gafas tan lindas, así me veía yo, tenía que sacar la lengua para poderla sostener porque no tenía nariz todavía. ¿Dónde ponemos la...? Solo en este instante, Sí. en este que pasa así, mamara, si me antojo el tercero, pero Sí. se van los niños y se me quita. Y empiezo a hablar yo y ahí mismo te quitan las ganas. Pero bueno, en Mamarazzi nos pueden enviar todas sus fotografías y sus videos y aquí vamos a disfrutar con esas hermosas imágenes de nuestros niños. Seguimos hablando en Paso a Paso de lo que es la anestesia epidural. Para resolver todas nuestras inquietudes, Moni, llamamos de una vez a nuestro experto. Llamemos de una vez al experto. Aquí está el experto en Paso a Paso. Nuestro experto de hoy es el experto. ¿Sí? Por eso nos hemos caracterizado en Paso a Paso, pues por pegarle al experto que necesitamos. Se llama Germán Monsalve Mejía. Es anestesiólogo de la Clínica del Rosario, de Sede del Tesoro, pero es además miembro del Comité Nacional de Anestesia, hasta ahí vamos bien, obstétrica, que es lo que nos interesa, Sí. de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Es un placer para nosotros, doctor, tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé lo ocupados que ustedes se mantienen, pero me ha sorprendido la respuesta cuando les planteamos que existe un programa así y todos acceden a venir de una manera muy Y eso que fácil. lo invitamos así de una, sin anestesia. Sí, sin de una y anestesia, aceptó. lo cogimos así. Ok, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí pues compartir con ustedes algunos de estos temas que Muchas gracias. son bien importantes. Muchas gracias. Muchos mitos existen al respecto, pero más que mitos, y de ahí los mitos, el desconocimiento, ¿no? Empecemos por aclarar un poco de qué estamos hablando. Anestesia epidural, se escucha también la raquida, hablamos de anestesia para el parto. ¿De qué estamos hablando Ok, hoy? muy bien. Entonces yo creo que podemos empezar haciendo como una clasificación y una diferenciación de algunos de los conceptos. Cuando una mujer embarazada
arranca una actividad de trabajo de parto, es decir, empieza un trabajo de parto pensando en terminarlo en un parto vaginal, lo que la gente llama un parto natural, digamos que la aproximación más importante que hacemos los anestesiólogos es dar analgesia para el trabajo de parto. Entonces digamos que ahí involucramos un término nuevo y es que no todo es una anestesia, en este caso sería analgesia, es decir, quitar el dolor que está asociado a las contracciones del trabajo de parto, ¿cierto? Tenemos el siguiente escenario y es cuando una mujer viene programada para una cesárea por un motivo médico. Ella no va a pasar por un trabajo de parto, sino que va a llegar directamente a una cesárea y ahí sí utilizamos anestesia para cesárea, en donde lo más común que utilizamos es la anestesia raquídea. Ahorita les voy a hacer una diferenciación porque cuál es la diferencia puntual desde el punto de vista anatómico. Y existe un tercer escenario que puede ser lo que le pasó a la vida real. A la vida a Jennifer y a la persona que también llamó, y es aquella persona que llega teóricamente en inicio hacia un trabajo de parto porque los médicos piensan que puede terminar en parto natural o parto vaginal y que por una condición de ese mismo trabajo de parto necesita una cesárea que suele ser una cesárea emergente. Es decir, inicia como trabajo de parto con analgesia y posteriormente termina en una cesárea que requiere anestesia, para la cual se puede usar la misma epidural o lo que hacemos más comúnmente es utilizar una raquidia. Entonces quisiera pasar de una vez a diferenciar qué es epidural y qué es raquidia. Sí, por favor. Para no llevarlo a técnicos, a términos muy complejos, yo diría que tiene que ver básicamente con un tema anatómico. La epidural se coloca en un sitio que se llama el espacio epidural, que es un espacio que tenemos todos los seres humanos y que va desde la región cervical hasta la región lumbar, en donde hay un espacio virtual por donde salen todos los nervios que da la sensación dolorosa dependiendo del sitio que estemos abordando. ¿Estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo la posición, cómo se posicionaría la paciente en el momento en que se piensa colocar una epidural o una raquidia. Si la zona va desde la nuca, podríamos decir. Sí, desde el cuello. Desde el cuello hasta la cintura. Hasta la cintura. ¿Por qué se pone en esa zona que está ahí marcada? Sí, entonces, mira, como les expliqué hace un segundo, el efecto que produce la colocación del anestésico local tiene que ver con el sitio que uno quiere disminuir la sensación dolorosa. Entonces, como en la paciente embarazada los segmentos implicados están en la región lumbar baja, por eso se coloca la epidural en la región lumbar baja. Pero les voy a poner un ejemplo, una persona va a ser operada de una cirugía del tórax, por decir algo, una cirugía pulmonar. En ese caso yo podría poner una epidural alta en el tórax, en la región torácica, porque los nervios que yo quiero bloquear que transmitan el dolor están en la parte torácica. Hoy estamos hablando de embarazadas y por eso utilizamos frecuentemente el espacio epidural en la región lumbar. O sea que no es una anestesia exclusiva para el embarazo. No es una anestesia, exacto. Y de ahí el nombre, ¿no? La zona donde se aplica. La zona lumbar, epidural lumbar. Si hay cirugías en otra zona, incluso cervical, podría uno utilizar una epidural a nivel cervical, pero eso cada vez pues, se hace mucho menos, ¿cierto? ¿Y la raquidia, entonces? Y la raquidia es una técnica que se usa dejando el anestésico local y los coadyuvantes, que ahorita podemos hablar de ellos, en el espacio en donde está el líquido cefalorraquídeo, es decir, donde están los nervios de la región final en este caso lumbar, donde están los nervios, dejamos un anestésico local en el líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo se impregna y produce una disminución en la transmisión nerviosa y por eso da, además de analgesia, da una anestesia que es muy densa y permite hacer una cesárea como procedimiento. O sea que bloquea los nervios del cuerpo y le bloquea los nervios también a la paciente que está esperando. Y le bloquea los nervios a la paciente. Es decir, que la gran diferencia entre una y otra, podríamos decir que es... La diferencia es, básicamente, el sitio donde se coloca el anestésico local y el volumen de anestésico local que usamos. Básicamente esa sería la diferencia. En cuanto a sus componentes y efectos, ¿son básicamente lo mismo? Podríamos decir que son similares. Ajá. En la epidural yo los puedo manipular dependiendo de la concentración de anestésico local. En la raquidia, digamos que los podría postergar, pero generalmente hacemos una dosis única. Y para efectos prácticos, digamos como lo que solemos hacer, la epidural la usamos más para analgesia de trabajo de parto y la raquidia la usamos más para anestesia para cesárea. Esa sería como la diferenciación muy grande que vamos paso a paso con este tema denso. Sí. Aclarado. Vamos a nuestra línea 268-6033. Tenemos a nada más y nada menos que a la mamá de María Joaquina. Mallory, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien.
María bueno. Joaquina, ¿qué edad tiene María Joaquina? Tiene año y medio. Año y medio. Bueno, Mallory, ¿cómo te fue a ti con el tema de la epidural? Pues mira, yo entré a trabajo de parto, eso tipo 11 de la noche. Y yo tenía pues riesgo de tener el parto pues natural porque tengo artritis. Entonces siempre todo el embarazo me decían que era cesárea, que era cesárea, que era cesárea. Y yo desde el principio dije, no, yo no quiero cesárea, yo quiero sentir el dolor pues de mamá, yo quiero saber qué es eso. Y así pues súper mentalizada como en todo ese tema. Cuando me pusieron la epidural, yo toda asustada porque pues yo quería era sentir como el dolor, pero me decían, es mejor prevenir porque de pronto pues no nos da pues como buena dilatación, todo ese tema pues, entonces listo, me la pusieron y normal. Comencé a dilatar súper bien, todas las contracciones muy bien. A eso de las 3 de la mañana ya sentía dolores muy fuertes. Y la enfermera me decía, vos estás dilatando súper bien, estás muy bien, todo va muy bien. Ya la cesárea pues quedó completamente descartada. Súper bueno, súper contenta, yo feliz porque iba a tener a mi hija natural. Entonces ya sentía dolores muy fuertes, la presión era impresionante. Por ahí al tipo 4 de la mañana me volvieron a poner pues más anestesia. Sí. Y ya María Joaquina nació a eso de las 8 o 10 de la mañana, súper feliz, el parto fue súper bueno, yo sentí a mi niña así impresionante, sentí esos dolores, imagínate que había niñas al lado mío que ni siquiera eran capaces de bajarse de la cama. Yo me bajé de la cama, me subí en esa cosa fría que lo ponen a uno para el parto, no, los doctores impresionados pues con todo eso. O sea, que te obró de más la epidural, O te de sirvió menos. demasiado. ¿Qué pasó ahí, doctor? A Mariana. Muchas gracias a Mallory por compartirnos la experiencia. ¿Eso pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo A funciona? ver, lo que hacemos en el trabajo de parto es hacer un seguimiento dinámico del proceso de trabajo de parto. Me gustaría que pudiéramos ver la diapositiva en la que ilustramos cuál es el comportamiento, digamos, normal de un trabajo de parto con respecto Ilustra al el tema del dolor dolor. que se siente en un Exactamente. trabajo de parto. Si la tenemos por ahí en el máster, nos ayudan. Esta es una diapositiva ¿no? que les muestra la posición de la paciente en el momento en que colocamos la epidural, y el que está detrás es un colega anestesiólogo que tiene todas las medidas asépticas, guantes, gorro, mascarilla, porque digamos que eso tiene que ser muy aséptico. Esta es la diapositiva de la que hablábamos. Este es más o menos como el comportamiento del dolor del trabajo de parto. Hay unas fases que son muy importantes. La primera fase del trabajo de parto es cuando se está antes de 3 o 4 centímetros de dilatación cervical, es decir, cuando el trabajo de parto está iniciando. Y ustedes ven que hay un ascenso muy importante en la percepción o escala del dolor. Ustedes ven una tabla en la que se cualifica el dolor de 0 a 10. 0 es tener una ausencia completa de dolor y 10 es tener el peor dolor que usted se ha imaginado en su vida. Si ustedes observan en la O sea, segunda... la escala es 10, pero en la percepción es 20. En la Más o percepción es 20. Y si ustedes notan, cuando hay una pendiente importante por encima de 4 centímetros de dilatación, es muy común que la embarazada nos manifieste una sensación de percepción dolorosa por encima de 8 o 9, es decir, un dolor que es muy intenso. Hay estudios que han demostrado que el dolor del trabajo de parto se puede llegar incluso a comparar con el dolor de una amputación o de un trauma en un miembro inferior, por ejemplo. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de una intensidad de dolor muy alto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mirar el dolor dinámico del paciente en el momento en que llegue, porque podría ser que a ti, en trabajo de parto, te pasen a epidural en 2 de dilatación, o podría ser que te pasen en 10 de dilatación. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que en el momento que la paciente llega en trabajo de parto, la dinámica del dolor es muy diferente entre paciente y paciente. Esa dinámica del dolor, perdón, doctor, lo interrumpo, es lo que conocemos famosamente como el umbral del dolor. No, esta tiene un umbral del dolor muy alto, esta no tanto, esta tolera más, esta menos. Posiblemente sí, y nosotros hemos visto eso como una de las, digamos, de las falsas percepciones que hemos tratado de desmitificar con el tiempo. Hay mujeres embarazadas que están en 2 de dilatación, es decir, apenas están en un trabajo de parto incipiente, les faltan todavía muchas horas para tener su bebé. Incluso el personal a veces de enfermería les dice, esta señora no tiene por qué tener tanto dolor porque apenas están 2. Y ahí es donde tenemos que tener mucho respeto porque la percepción dolorosa es una experiencia absolutamente individual. Sí. Hay mujeres que en 2 de dilatación se están muriendo del dolor con una intensidad cercana a 10,
¿cierto? Y requeriría una intervención por parte del anestesiólogo, mientras que a veces conocemos personas que llegan en 8 o 9 dilataciones, en donde teóricamente el dolor tendría que tener una intensidad muy alta y los pacientes no manifiestan un dolor muy intenso. Frente a la pregunta, ¿en qué momento se pone la anestesia o entra a hacer su trabajo el anestesiólogo? Entonces no hay una respuesta concreta. Mira, hay una respuesta clásica que digamos que es lo que te decía hace un segundo y estamos tratando de desmitificar, y es que muchas personas creen que no se debe usar una epidural antes de 3 o 4 centímetros de dilatación. Ustedes saben que la dilatación, el cuello está cerrado y debe llegar hasta 10 centímetros de dilatación para poder tener el bebé por parto vaginal. Hay personas que clásicamente decían que no podríamos usar una epidural antes de 3 o 4. Hoy en día sabemos que usamos una técnica epidural en el momento en que la paciente y su dolor requieren una intervención, porque la percepción de dolor es tan intensa que la paciente ya no se aguanta. ¿Qué razones se daban para hacer esa afirmación? La razón era porque se pensaba que la analgesia epidural detenía el trabajo de parto y aumentaba la incidencia de cesárea o la incidencia de colocar fórceps en el momento final del parto. Es uno de los grandes mitos. Es uno de los grandes mitos que afortunadamente hoy en día ya podemos dilucidar. Pero hay una característica que es importante para poder dilucidar ese mito, y es ¿cuál? La concentración anestésica que yo use. Si yo, antes de 3 o 4 centímetros de dilatación como anestesiólogo, utilizo una concentración anestésica muy alta y la paciente queda completamente anestesiada, como decía la oyente, yo puedo detener el trabajo de parto. Entonces ahí es donde viene la filigrana del anestesiólogo, y es utilizar una concentración que sea lo suficientemente buena para evitar el dolor, pero no detener el trabajo de parto. Qué Y responsabilidad. digamos que ese es el principal reto que tenemos como anestesiólogos. Muy bien, tenemos llamada al 268-6033. Carolina, ¿cómo Muy estás? buenas tardes. Carolina es Buenas tardes, madre Carolina. gestante. Sí, soy en mi 4º mes. Cuarto mes. Primer bebé. Sí, primero, y le he dicho a mi mamá que último, Todavía falta. porque me ha ido muy irregular en este embarazo. Pero por las maluqueras. Uy, bastante. Y aparte porque me parece muy bueno el tema que están tocando de la epidural. De hecho, yo le pregunté a mi mamá y investigué mucho que si la epidural y la raquidia son lo mismo, porque yo tengo 3 cirugías por quiste de ovario y me han puesto la raquidia, y yo he quedado traumatizada con esa raquidia porque me entumece demasiado las piernas, y desde que me hicieron la primera cirugía, en las noches siento muchos calambres. Entonces yo le he dicho a mi mamá, cuando yo tenga mi bebé, yo no quiero que me pongan la epidural, porque si esas son los mismos síntomas, va a seguir el mismo proceso. Entonces mi pregunta para el doctor es, ¿en qué tanto me afecta la raquidia o la epidural, que es, pues por lo que he entendido es como lo mismo, es la misma, la misma Inyección, anestesia. la misma anestesia? Entonces, ¿qué tanto me afecta para mis piernas? O porque de verdad he quedado traumatizada con esa raquidia. Carolina, muchas gracias. ¿Qué vas a tener, niño, niña? ¿Cómo se llama? No, todavía no sé. Me hacen la ecografía ahorita el 19 para saber qué es. Nos llama y nos cuenta. ¿Cómo? Nos llama y nos cuenta. Claro, yo los llamo y les cuento. yo Pues veré. el nombre, pensamos que si es niño, Isaac, y si es niña, Evangeline. Bueno, 2 nombres muy bonitos. Esperamos que te siga yendo muy bien y que nos vas contando la evolución de tu embarazo. Y qué buen programa, creo, para ti hoy, para despejar estas dudas aquí con el doctor. Ok, la pregunta que hace el oyente es bien interesante porque, como decíamos hace un segundo, ya ha tenido una experiencia quirúrgica previa bajo anestesia raquídea. Y ella, digamos que pudo percibir la sensación de densidad de la que yo hablaba hace un segundo con respecto a lo que se siente cuando uno está bajo anestesia raquídea. Obviamente que para ella falta mucho para el final del embarazo, esperemos que todo salga muy bien, pero solo al final del embarazo podrán definir ella y su ginecólogo cuál va a ser la vía del parto. Como les expliqué hace un segundo, si la vía del parto va a ser una vía vaginal, o por lo menos inicialmente va a ser una vía vaginal, la colocación de analgesia epidural a una concentración anestésica mucho más baja de lo que produciría desde el punto de vista motor la espinal, o sea la raquidia, posiblemente para ella no va a ser una percepción de tanta densidad como lo que sintió con la anestesia raquídea para los procedimientos anteriores. Mientras que si llega al final y se necesita una cesárea programada por algún motivo,
posiblemente la anestesia que ella requiera sea una anestesia raquídea nuevamente, con la misma sensación de bloqueo motor intenso que sufrió la vez anterior, pero con una recuperación prácticamente completa, pues. Pregunta de papá De papá. ignorante y esposo preocupado. Al papá no les ponen la anestesia mientras Jamás. esperan que salga la... Deberían ponerle a un algo que lo duerma por lo menos a uno hasta que le entreguen el bebé. Doctor, pregunta porque esto le pasó a mi esposa, se lo dijeron así, como lo voy a decir, y que llegó muy preocupada al momento del parto por esta razón. 2 preguntas en una. Le dijeron, esa epidural, cuidadito, no se vaya a mover cuando la apliquen porque la puede quedar inválida. ¿Mito, verdad o mentira? Y segundo, a mi esposa le pusieron la epidural y después le tuvieron que poner un refuerzo. ¿Hay una dosis máxima en cuanto al medicamento que aplican la epidural o las veces que haya que ponerle, se le pone? ¿Cómo es la cosa? Ok, bueno, Leonardo, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con un mito que de alguna manera se ha arraigado en nuestra población y es la posibilidad de una lesión grave del sistema nervioso central a nivel de la columna. Vamos a hablar un poquitico de estadística. ¿Ustedes saben cuál es la cirugía que más se hace en el mundo? No. La cirugía más prevalente en el mundo, por encima de cualquier otra cirugía, la cesárea. La cesárea es la cirugía más prevalente en el mundo. No hay una cirugía que se haga más en ningún escenario, en ninguna parte del mundo. Y nosotros tenemos un abordaje de la analgesia y la anestesia en epidural, en el caso pues, de los trabajos de parto, con una frecuencia muy alta. Entonces, si bien es cierto que el procedimiento es un procedimiento delicado por las estructuras que nosotros estamos abordando, digamos que no es tan real que usted no se pueda mover ni siquiera pueda respirar. Sí es importante tener un nivel de movilidad porque nos va a permitir tener una mayor exactitud a la hora de colocar el catéter, que es el que queremos dejar en el punto para poder continuar con las dosis subsecuentes, pero digamos que en el trabajo de parto el anestesiólogo tiene que tener una capacidad importante de ser paciente. Si alguno de ustedes o de los oyentes ha tenido una epidural en trabajo de parto, ustedes saben que el trabajo de parto es muy intenso y hay una contracción más o menos cada 2 minutos y medio, cada 3. Entonces, cuando la paciente tiene un dolor intenso, uno tiene que esperar que la paciente se pase su dolor para que ella se reincorpore y colocar nuevamente la punción y el catéter donde se permite colocarse. ¿Existe la posibilidad de una lesión neurológica grave? Sí, pero eso se presenta únicamente, más o menos, dice la literatura, que de 1 en cada 800.000 o en 1 de cada 1.000.000 de catéteres o espinales que se pongan. Y a mí me parece importante en este punto 2 conceptos que tienen que ver con lo que los oyentes han mencionado. Por ejemplo, Jennifer mencionó la palabra preeclampsia. La preeclampsia es una entidad muy prevalente en nuestro medio, digamos que es una condición médica en la cual hay una elevación importante de la presión arterial en el embarazo, a niveles que son muy altos y muy por encima de lo normal, pero que se asocia a una complicación que nos contraindicaría la colocación de un catéter epidural o de una espinal, y es la trombocitopenia. Trombocitopenia es el consumo del recuento de plaquetas. Esa entidad hace que las plaquetas bajen. Ustedes saben que las plaquetas es un órgano de la sangre que lo que hace es coagular la sangre. Y si yo tengo un control de plaquetas muy bajo, mi coagulación no funciona. Y si yo coloco una epidural o una raquídea con una coagulación que no funciona, yo podría tener una complicación hemorrágica en la médula espinal que sería potencialmente grave. Y en el caso de Jennifer... En el caso de Jennifer, ustedes recuerdan que ella mencionó que le tuvieron que repetir una gran cantidad de 15 exámenes. veces, exactamente. No, ella bueno. mencionó 15 punciones, sí. que eso me pareció bastante exagerado. Yo creo que eso fue como un tiro al blanco por lo que ella nos estuvo contando. Pero el tema de los exámenes repetitivos tiene que ver con descartar la presencia de un trastorno de coagulación que nos contraindique la colocación de una epidural por el riesgo de un compromiso neurológico. Entonces, los pocos casos en los que se ha presentado una complicación neurológica catastrófica, porque si yo tengo una lesión hemorrágica en la columna a nivel lumbar, podría tener paraplegia, que eso es una cosa muy extraña, pero podría pasar, casi siempre está asociado a eventos en los cuales estaría contraindicada la epidural, básicamente por fenómenos hemorrágicos. Y eso es común en la preeclampsia. Por eso es que la preeclampsia es una entidad, una enfermedad muy grave, que hay que evaluar muy bien clínicamente para definir si se puede o no se puede colocar la anestesia. Y el tema del máximo y el Hay mínimo. una dosis máxima. Y el tema del máximo o del mínimo tiene que ver básicamente con el dolor del paciente. Como les expliqué hace un segundo, esto es dinámico. La paciente llega, se pone la analgesia, se coloca la dosis óptima en cuanto a concentración y ella sigue su trabajo de parto.
¿Cuándo vamos a colocar un refuerzo? Cuando la paciente está presentando nuevamente un incremento en la percepción dolorosa. Cada que la paciente tenga un incremento en la percepción dolorosa, nosotros vamos a colocar una suplementación analgésica. No hay un tope. Lo importante es que el paciente sienta una disminución del dolor y que sea capaz de mantener el trabajo de parto. ¿Podría no obrar? Yo creo que sí podría no obrar, pero tiene que ver más con un defecto en la colocación del catéter. ¿Qué nos pasa a veces? Que los catéteres se mueven y hay una cosa que es común. Muchas pacientes sienten analgesia de un solo lado. Es decir, ellas le dicen a un doctor, vea, cuando a mí me da la contracción, yo siento que el dolor me da para un solo lado. Eso quiere decir que el catéter quedó posicionado solamente hacia los nervios de un lado y por lo tanto los nervios del lado contralateral no están siendo bloqueados y por eso tiene una sensación dolorosa. Y la otra cosa muy común es que los catéteres epidurales se salen y yo, a medida que coloco la dosis de refuerzo, la estoy poniendo en un sitio que no es y por eso el paciente tiene la sensación dolorosa. No es pues que nos genere No, anticuerpos que lo rechacen. No, eso es rarísimo. Superpoderes. Eso es más una cosa de Hollywood, pues, que una cosa real. Realmente eso es muy, muy extraño. Doctor, Perfecto. ¿y de qué depende que se ponga sentada o acostada? Básicamente depende de una cosa que es escuela. Nosotros en Antioquia, en Medellín, usamos la técnica con los pacientes sentados. Pero si usted se va para Bogotá, Pues la costa debe ser acostado, ¿no? en la costa debe ser Por acostado o pereza. sentado. Pero en Bogotá es acostado. Básicamente es una cosa de escuela, llamémoslo así. Perfecto. Vamos con el dato, Moni, en paso a paso para ir a una pequeña pausa. Sí, pequeña porque yo todavía tengo muchas preguntas, así que aquí está el dato en paso a paso. Existe una alta demanda de la epidural, ya que se estima que un porcentaje inferior al 10% de las mujeres pasan por un parto considerado poco doloroso. Los partos en los que se emplea la epidural se encuentran alrededor del 80% y entre estas mujeres, en un 75% de los casos, la técnica analgésica funciona bien, para que no nos asustemos tampoco. Este es el dato en paso a paso y ya regresamos. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? Ay, esa risa tan linda encontrando al papá. Le encuentro a mi papá. Encuentra al papá. Encuentra al papá. ¿Dónde está el papá? Mira. Así, me antojé el tercero, ya, se me pasó, así de instantáneo es. Pero Jerónimo sigue ahí buscando el papá, el mamarazzi de paso a paso y vamos de inmediato con más preguntas sobre el tema de hoy porque mucho que aprender. Pregunta, yo estaba hablando con el doctor en esta pausa sobre mi experiencia, no recuerdo algo traumático, por ejemplo, el no sentir las piernas, pues Sí. puede que yo, no sentí dolor durante la cesárea, perfecto, funcionó perfecto, pero no fue algo traumático, no me puedo mover, no, yo creo que pasó rápido, no sé cuánto dura el efecto, pregunta número 1, ¿y qué efectos secundarios tiene? Porque recuerdo durante la cesárea mucho sueño, o sea, yo lo único que quería más que ver al bebé, era dormir. Me Hasta le da peleaba temblor. con los ojos, un esfuerzo enorme por estar despierta, pero era de verdad como si yo quisiera caer en un sueño profundo. ¿Esto es normal? ¿Pasa? ¿Y qué otros efectos pudiera causar esta Ok. anestesia? En el caso tuyo, que fue una cesárea y en donde utilizaron una técnica anestésica raquídea, digamos que hay algunas cosas que son interesantes. La raquídea produce un bloqueo muy denso, es decir, un bloqueo bastante importante de la percepción dolorosa, obviamente para poder que te operen estando despierta, y también produce un bloqueo motor que es muy importante. El bloqueo motor se refiere a la incapacidad de mover los miembros inferiores durante un periodo de tiempo que puede ser más o menos entre 45 minutos y 1 hora a 1 hora y 10, dependiendo de la dosis que utilicen. Pero ese efecto que está dado por los anestésicos locales, nosotros colocamos otros medicamentos que se llaman coadyuvantes y que suelen ser derivados de los opiáceos, derivados del opio, pues. Lo más común que utilicemos es morfina y un medicamento opiáceo que es sintético que se llama fentanil. Y por eso el recuerdo que tú tienes de la percepción de sueño. Esos medicamentos dan una sensación
de sedación o una percepción de sedación en el paciente y además, por la vía donde se utilizan, dan una analgesia posoperatoria que generalmente dura entre 24 y 36 horas. Dolor de cabeza, sed, todo eso. No. ¿Es consecuencia? No, los dos efectos adversos o los tres efectos adversos más comunes, que no sé si los recuerdes, son temblor, como decía ahorita Leonardo, es muy común el temblor posoperatorio, es una sensación incluso incontrolable de temblor y solamente en el sitio donde uno puede moverse, que son los miembros superiores, por eso es tan intenso. El segundo es prurito, o sea, rasquiña, principalmente en la nariz y en las orejas y en la región de la cara, pero hay veces que hay una rasquiña que es muy intensa por todo el cuerpo. Pero en la primera cesárea, pero me duró por lo menos 15 días. Bueno, normalmente dura menos porque es mediado por los opiáceos Me que levantaba usamos. con el cepillo de pelo a rascarme en la espalda del Sí. desespero que me daba. Es desesperante y una Sí. proporción de los pacientes lo refieren como desesperante. Y el tercero, y afortunadamente el que menos comúnmente nos pasa, es náusea y vómito. Porque los opiáceos dan náusea y vómito. Pues digamos que son los tres más comunes en una cesárea programada. La anestesia da amnesia, porque es que si uno se acuerda de todo esto, uno no se le mediría ni al segundo, ni al tercero, no habría Digamos tantos que niños en esta sociedad. la utilización de estos medicamentos tiene unos efectos sobre el sistema nervioso central a los que les podríamos achacar la sensación de, no tanto amnesia, pero sí una disminución importante del recuerdo, sobre todo de lo más adverso, de lo más malo. Como siempre nos quedamos cortos de una vez, vamos rápido a la práctica para que mostremos esto cómo se hace. Sí, yo sí quisiera ver, porque es que como a uno no le toca ver nada, ¿qué es lo que le ponen? ¿Qué es el catéter? ¿Cuál es la aguja? ¿Cuál es la ¿Y yo inyección, hago de doctor? modelo, doctor? Bueno, te puedes sentar aquí y yo les voy a mostrar primero Así, de espalda. de espaldas, exactamente. Ok. Perdonen que les dé la espalda. Esto es un catéter, yo no sé si ustedes hacen un primer plano, esto se llama, esto es lo que utilizamos los anestesiólogos para colocar una epidural. Yo lo voy a abrir, les voy a mostrar cuáles son los componentes aquí a grosso modo. Me parece importante que sepan que es un catéter. Esta es la aguja que nosotros utilizamos de epidural, la voy a poner por acá, Leo que es una instrumento. aguja que no es una aguja pequeña y por eso muchos pacientes dicen que la percepción dolorosa en la espalda es importante. Esto no es una aguja pequeña que mide 10 centímetros. Pero eso es lo que da en la espalda. Esto es lo que le vamos a poner al paciente No, en pues la es que no es una espalda. aguja, es una banderilla, mejor dicho. Bueno, Leo, sin escándalo. No me los asustes. Ay, Sí, ay, no ay. las Y asuste. esto me parece Uno importante está que lo grave. conozcan, que es el catéter epidural. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo coloco esta aguja a través del espacio epidural, o a localizar el espacio epidural del paciente, saco esto que se llama el alma, le decimos nosotros a eso, y posteriormente yo coloco esto, que es un pequeño cablecito, que es muy flojo, pues muy poco rígido, y lo paso a través de esta aguja, y aquí sale en la punta, y lo direcciono a través del espacio epidural. Esta parte va a quedar introducida más o menos unos 4 centímetros dentro del espacio epidural y luego yo retiro esta aguja. Al paciente no le queda nada en su espalda que sea traumático. Esto yo lo saco y lo desecho y al paciente le queda solamente este catéter. Para que no se asusten. Y esto lo queda es fijamos lo en la región posterior, en la espalda, con una cinta. Siempre le decimos al paciente que intente no moverse de manera brusca para que esto no se salga. Yo les decía a ustedes ahora que si esto se sale, por aquí va a pasar el anestésico local y por eso es que el paciente puede tener una percepción dolorosa, Claro. ¿cierto? Entonces esto es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la práctica? Entonces, esta es nuestra paciente se sienta en el quirófano, en una zona en la que vamos a utilizar todo desde el punto de vista séptico, monitorizamos sus signos vitales, la presión arterial, la onda de electrocardiograma y su pulso, hacemos un lavado exhaustivo con una solución que nos va a permitir que la espalda de ella quede completamente aséptica. ¿Te puedo levantar la camisa? Sí, claro. Bueno, y en esta zona lumbar, aquí en esta zona lumbar, yo voy a colocarle a ella con esta aguja entre una vértebra y otra, específicamente entre L4, L5, L3, L4, que son las últimas vértebras lumbares. En esta posición no la voy a chuzar, pues porque esta mujer me pega un golpe. En este sitio yo voy a colocar esta aguja y hago el mismo procedimiento que les conté ahorita a ellos. Y una vez yo haya terminado de colocar el catéter, este catéter va a quedar de la siguiente manera. Este catéter queda una porción adentro, que es el que me va a producir la sensación de analgesia. Y este catéter lo fijamos así, con una cinta, aquí, en toda la región medial de la espalda, y aquí lo fijamos y le ponemos dos cosas que son muy importantes, y es el filtro que nos va a permitir que esto sea una solución que sea estéril. Este filtro lo colocamos aquí y por esta zona yo voy a seguir colocando medicamentos las veces que sea necesario, siempre que la paciente se esté quejando de dolor durante su trabajo de parto.
Perfecto. Si este trabajo de parto termina en cesárea, yo puedo hacer una dosis anestésica por aquí a una concentración más alta y terminar la cesárea. ¿Cómo este quedó? parto se acabó. Maravillosamente. Fácil, si fuera así, siquiera no es así. No, sabes, a mi esposa le fue muy bien con eso. A mí también, Es uno de los buenos doctor, casos. finalmente se nos acabó el tiempo, un parte de tranquilidad. Sí, yo creo que es muy importante que las pacientes estén tranquilas. El 95% de los procedimientos que hacemos suelen tener un final completamente normal, que es lo que esperamos, que su madre se vaya a su habitación con su bebé. No hay riesgos para el bebé, no hay riesgos para la madre. No hay riesgos para el bebé, no hay riesgos para la madre, mientras que la paciente tenga condiciones normales. Si existe alguna condición médica materna que contraindique su uso, que por lo menos haga que pueda tener un riesgo mayor, no lo podríamos utilizar y teníamos que pasar a otro tipo de técnicas. Muchísimas gracias, a doctor. ustedes, Un muy gusto amables. tenerlo acá. Mucha ayuda para muchas mujeres esperamos, televidentes de Paso a Paso, futuras madres en proceso, ya madres, pero todas nos acordamos de eso, así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con un tema bien interesante. Déficit de atención e hiperactividad. Aquí estaremos en Paso a Paso, 2 de la tarde por Telemedellín, porque aquí te ves. Chao. Chao.